Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los guarde, me los bendiga. Espero que hoy hayan amanecido muy bien, de salud, de ánimo para salir a sus labores diarias. Así que espero que en este día el Señor siempre me los guarde, me los proteja, me los bendiga y les ayude a poder realizar cada una de las tareas o encomiendas pues, que tengan cada uno de ustedes. Así que en esta mañana venimos con lo que es a la continuación del Salmo 68. Salmo 68. Como decía, este es un salmo bastante difícil de poder explicar. Bueno, no solamente los que apenas podemos poco de la Biblia, ¿verdad? Sino también para todos aquellos estudiosos que han querido dar una buena referencia o enseñanza, pero la verdad que aún para ellos pues es difícil. Pero vamos siempre, como dije la vez pasada, a intentar a poder entender algo al respecto de este salmo. Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Dice así: Monte de Dios, el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué observas, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que sea el poder del Espíritu Santo el que tome control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y que me ayude, Padre, a poder hablar al respecto de este salmo, para poder entenderlo y poder aprender de él, y saber, Señor, qué es lo que tú estás pidiendo. Así también, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, que sigas guardando ese pueblo, Señor, como hasta hoy lo has hecho, que lo sigas guardando, protegiendo de todo ataque, Señor, de sus enemigos, que ahora pues siempre tienen en su mente y en su corazón la destrucción de tu pueblo. Pero sabemos, Padre, que tú eres un Dios grande y maravilloso y que siempre los protege, los guarda, y que nadie pues ha podido, ningún imperio pudo, Señor, destruirlos, ni mucho menos ahora cualquier nación, Señor, que se levante contra ellos. Tú siempre los estás guardando y protegiendo porque tú eres el poderoso de Israel. Padre bendito, gracias te doy por esta mañana, gracias por esta oportunidad, por este nuevo día que nos das, y gracias también, Señor, te doy por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, que guardes y que proteges a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, como también a nuestros padres, madres, esposas, Señor, y cada uno pues de nuestros tíos, primos, sobrinos, Señor, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren, guárdenlos, protégelos, bendígalos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo ruego, bendito Señor, por nuestro país, El Salvador. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a continuar con lo que es el Salmo 68. Y los primeros dos versículos que hemos leído, bueno, los vamos a leer también en el lenguaje actual. Siempre me gusta apoyarme en otra Biblia porque ahí muchas veces podemos encontrar algo más comprensivo. Y dice en el lenguaje actual: las montañas de Basán son montañas muy altas. Las montañas de Basán son montañas majestuosas. Ustedes, altas montañas, ¿por qué ven con envidia el monte que Dios ha elegido para vivir allí para siempre? O sea, de que aquí estamos hablando de esta montaña en el cual el Señor está escogiendo su morada, o ha escogido su morada. Y recordemos que aún en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5 dice: sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscarán y lo hallarán. O sea, que está diciendo que el Señor, incluso cuando iban a hacer cuando ya habían hecho todos los utensilios, todo lo que iban a utilizar para el templo, para el santuario, Él les dijo que Él les iba a indicar el lugar a donde pues lo iban a instalar
y así hasta llegar a Jerusalén prácticamente. O sea, de que cuando estuvieron ahí por el monte Sinaí, hicieron todo esto y el Señor pues les dijo que Él les diría a dónde lo quería. Entonces, eso también lo podemos aplicar aquí en esta parte donde dice, ustedes altas montañas, porque ven con envidia la montaña que Dios ha elegido para vivir allí para siempre. O sea que el Señor siempre, nosotros, por decirlo así, tenemos que obedecer todo lo que Él quiere y no hacerla como nosotros querramos. Ahora dice también hablando de Basán, hablando en Oseas, o sea, una referencia para ver dónde, se puede tomar como referencia para decir a dónde se estaba refiriendo el Señor o del salmista cuando escribe el nombre de Basán. Dice en Oseas capítulo 4 versículo 1, dice: oíd estas palabras, vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y bebamos. En la otra versión dice, escuchen vacas gordas de Basán, es decir, mujeres ricas de Samaria que maltratan a los pobres y humillan a los necesitados, que les ordenan a sus esposos, tráiganos vino para emborracharnos. O sea, que está hablando de estas mujeres que dice ahí de Samaria. Entonces, sin embargo, algunos estudiosos opinan de que esto se refería también al monte Golán, que está al límite del Líbano. Entonces dice que hay envidia, y aquí lo podemos aplicar también al mundo, que los montes como que fueran seres humanos, y se ponen envidiosos de ver por qué el Señor, si habiendo tantas montañas o tantos cerros o tanto cordillera mejor que Jerusalén, ¿por qué tuvo que buscar el monte de Sión? Entonces aquí podemos hacer esa comparación y entender también el por qué hoy en día el mundo entero está en contra de Israel. Entonces eso lo podemos aplicar de acuerdo a lo que estamos viviendo. Por eso dice, las montañas de Basán son montañas muy altas, o sea, vamos a decirlo, con buena extensión de terreno, buena vegetación y todo lo demás, y dice, y son montañas majestuosas, o sea, que eran montañas impresionantes. Y ustedes, altas montañas, ¿por qué ven con envidia la montaña que Dios ha elegido para vivir allí para siempre? Como hoy en día algunas religiones dicen, no, es que el Señor aquí vino a América, Él aquí anduvo predicando, aquí vino. O sea, hay figuraciones de personas que creen que Jesús aquí estuvo en América y que por eso les ha dejado un libro famoso para que aprendan de Él y practiquen su religión. Pero la verdad que la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo nació allá en Israel. Entonces, ahora, si lo vemos bajo ese punto de vista, podríamos creer también o aplicarlo de que las personas en el mundo entero, incluyendo los árabes, porque igual ellos son descendientes de Abraham por Agar e Ismael, su hijo. Entonces, la envidia por la tierra, la envidia por la nación, la envidia para decir que ellos son los únicos que tienen derecho a toda esa tierra, o sea, la tierra de Israel. Entonces, sin embargo, como repito, aquí vemos aún en el Salmo cómo el Señor escoge vivir donde Él quiere y le da esa tierra a su pueblo. Y podríamos decir, ¿verdad?, que así como el Señor escoge al humilde, escoge al débil, escoge al que está perdido, para que venga a sus pies. Entonces, así también el Señor escogió en ese momento su morada. Y sabe, esa morada también ahí será donde nuestro Señor Jesucristo vivirá o vendrá
a poner otra vez los pies sobre ese valle de Armagedón o de Megiddo, en donde el Señor estará ahí también, o el monte Olivo, en donde pondrá sus pies, y allí Él vendrá la segunda venida, o sea que del mismo lugar en donde Él se fue, ahí también regresará. Entonces, y por eso el contraste entre la religión y lo espiritual. Porque ese es un contraste, porque ellos dicen, no, nosotros religiosamente creemos en esto, creemos en lo otro, pero no creen en la palabra. Sin embargo, nosotros pues, como hijos de Dios, siempre estamos tratando la manera de obedecer, de creer y obedecer, practicar lo que la palabra nos enseña. Ahora bien, dice el versículo 17, los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y en el 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste en la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten en tierra, entre ellos el Señor, nuestro Señor Dios. Dice en la otra versión, cuando tú, Dios y Señor, subiste a las alturas, te llevaste contigo a los presos y te quedaste a vivir allí. Todo el mundo, hasta los rebeldes, te dieron muchos regalos. Pero antes leemos el 17. Son miles los carros que Dios usa para la guerra. En uno de ellos vino del Sinaí para entrar en su santuario. ¿Sabe? Este versículo aquí lo podemos entender de una manera. Por eso decía yo, en el monte Sinaí. Sí, y aquí lo menciona, donde el Señor, cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, se queda ¿dónde? En el monte Sinaí. Moisés sube al monte, habla con el Señor, le da los mandamientos, la tabla de los mandamientos, y luego él baja a reunirse con el pueblo. Y lamentablemente el pueblo se había descarriado. Entonces, pero aquí dice, son miles los carros que usa para la guerra. Aquí podríamos entender algo, que el Señor, cuando sacó a su pueblo, no lo abandonó. El pueblo de Israel peleó con sus enemigos, los venció, pero no fueron ellos, fue siempre el Señor. Entonces, por eso dice que Dios usa para la guerra y en uno de ellos vino al Sinaí para entrar en el santuario. O sea, ya cuando el tabernáculo se llevó hasta Israel, hasta la tierra de Canaán, que era la tierra que les había ofrecido a los israelitas, entonces el trayecto que se utilizó desde venir desde Egipto, después de que construyen todos los utensilios del tabernáculo, las tiendas y todo, que vinieron por etapas, vinieron por estaciones, si lo queremos ver desde el punto de vista. O sea, que siempre iban buscando, y donde el Señor se paraba, ahí, o el poder del Señor, la nube se detenía, ahí decían otra vez a construir el tabernáculo, y así fue la travesía que hicieron hasta llegar a Jerusalén. Entonces, por eso dice, en uno de ellos, cuando tú subiste cuando tú, Dios y Señor, subiste a las alturas, te llevaste contigo a los presos y te quedaste a vivir ahí. Todo el mundo, hasta los rebeldes, te dieron muchos regalos. O sea, ya este versículo quizás lo podíamos entender o ver de una manera profética para el tiempo final. ¿Por qué? Porque dice, todo el mundo, hasta los rebeldes, te dieron muchos regalos. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, en el milenio. Pero ¿por qué ellos le están trayendo presentes? ¿Por qué traen ahora regalos para el Señor? Bueno, en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho al destruir a sus enemigos. Porque recuérdese que aún, según la Biblia, hasta los árabes van a entender y van a creer que Jesús es el Salvador. Entonces, de estos pueblos rebeldes, de estos pueblos que quedarán con vida, entonces en agradecimiento vendrán ¿a dónde? Al monte de Sión, a Jerusalén, donde el Señor, pues en donde estará, de donde Él gobernará por un periodo de 1000 años.
Entonces nos damos cuenta que todo esto lo podemos aplicar, como decía, aquí estamos sacando referencias bíblicas para darnos cuenta de lo que este salmo nos quiere decir. Ahora, bueno, entonces podríamos decir que del 15 hasta el 18 estamos hablando estamos hablando de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo, quien morará en Sión. Y luego tenemos que del 19 hasta el 23 podemos entender que la salvación proviene de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesús, bueno, de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice el versículo 19: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y dice el 20: Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y el Señor es el que libra de la muerte. Dice en la otra versión: bendito seas para siempre nuestro Dios, tu Dios y Salvador nuestro, nos ayuda en nuestros problemas. Tú eres un Dios que salva, tú nos libras de la muerte. Entonces, como le digo, aquí el salmista está hablando, por decirlo así, en nombre de todo el pueblo de Israel, porque dice: bendito seas para siempre, Dios nuestro, tú Dios y Salvador nuestro, nos ayudaste en nuestros problemas. Lo que decía, toda la travesía que hizo el pueblo de Israel desde Egipto, todos los problemas, todos los pleitos, las guerras, los enfrentamientos que tuvieron con sus enemigos, porque no los querían dejar pasar, porque era un pueblo numeroso. Entonces, ¿quiénes los vencieron? No fueron los israelitas. Los israelitas no eran un ejército preparado, no tenían ningún adiestramiento, si lo queremos ver de esta manera, militar. Venían de ser esclavos, pero el Señor les ayudó. Recordemos que cuando hubo pleito, cuando iban a la guerra, ¿qué hacía Moisés? Se sentaba, levantaba su vara con los dos brazos, que por cierto luego vinieron su hermano y aparentemente su cuñado, el otro, porque según la historia era el marido de María, su hermana. Entonces, ayudarle a tener la vara. ¿Por qué? Porque cuando se le cansaban los brazos y él bajaba las manos, Israel comenzaba a perder, decía. O sea, retrocedía en la guerra. Pero cuando él la levantaba, entonces Israel se erguía otra vez a sus enemigos. Entonces, ahí podemos entender algo. Que la batalla, que la lucha que Israel estuvo llevando durante ese camino fue nuestro Padre Celestial, o el poder del Espíritu Santo, quien estuvo batallando con Israel para poder vencer a sus enemigos. Entonces, por eso digo, y Él lo salvó. Por eso en esta porción hemos dicho que la salvación proviene de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: tú eres un Dios que salva, tú nos libraste de la muerte, o sea, de morir a manos de quienes, de sus enemigos. Y dice el 23: a esos enemigos tuyos que no dejan de pecar, les aplastarás la cabeza y se las partirás en dos. Dice, el Señor dijo, en la Valera dice, bueno, hablando del 22, el Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar. 22, porque tu pie se regocijará de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de los perros, y lamerá la lengua de tus perros. No, pero perdón, no es el que estaba leyendo. El 20, Dios nuestro, Dios de salvación, el Señor es el que libra de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. ¿Sabe? Aquí en la Valera habla de esta palabra testa cabelluda, o sea,
del cuero cabelludo, porque en aquel entonces los guerreros pues se dejaban crecer el pelo, la barba y todo alborotada, quizás para poderle dar más temor a sus contrincantes. Entonces, en este sentido, ahora le dice, ciertamente Dios herirá en la cabeza a sus enemigos, o sea, que les cortará ese cuero cabelludo, ¿verdad? Como para decir, para quitarles el poder, para quitarles la fuerza, para quitarles, incluso pues, claro, pues al quitarles el cuero cabelludo, pues prácticamente se podía morir. Pero, sin embargo, ahí el símbolo es, así como Sansón, que Sansón se dejaba crecer el cabello porque decía que no se lo podía cortar porque de ahí provenía su poder, aunque el poder venía del poder aunque su poder era espiritual, o sea, que el poder del Espíritu Santo venía sobre él, y es ahí cuando Sansón tenía ese poder, esa fuerza brutal con la cual destruía pues a sus enemigos. Entonces vamos a decir de que aquí también está haciendo algo parecido como una referencia para decir que aquellos hombres que tenían un aspecto de malo, un aspecto de asesinos, bueno, un aspecto, digamos, de terror. Entonces ahora el Señor dice que Él les arrancará el cuero cabelludo del que camina en sus pasos, en sus pecados, o sea, hombres malos. Ahora sí, ahora vamos a leer el 23. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de sus perros. Entonces dice, Dios nuestro, nos has dicho, yo los haré volver de Basán, y los haré volver de la profundidad del mar. El 22, el Señor dijo, de Basán te he de volver, te haré volver de las profundidades del mar. Bueno, pero en el 21 estábamos hablando, y dice el 22, ¿verdad? El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. O sea, podríamos tomarlo como una referencia o aplicación del regreso del pueblo de Israel esparcido para su nación, como también en el 23 cuando dice, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. O sea, de que todos los enemigos de Israel van a ser derrotados en el monte, en el valle Megido, o sea, Armagedón, donde será la batalla final de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿En favor de quién? De sus enemigos y los enemigos de su pueblo. Entonces, por eso dice, Dios nuestro, tú nos has dicho, yo los haré volver de Basán, y yo los haré volver de las profundidades del mar, para que se empapen los pies en la sangre de sus enemigos, y hasta los perros de ustedes lamerán esa sangre. O sea, que recuérdese que la Biblia nos dice que la sangre de todos estos soldados, ese valle va a crecer a tal grado de que va a llegar hasta la jáquima de los caballos, o sea, hasta, por decirlo así, lo que es la trompa del caballo, y dependiendo del tamaño del caballo, así pues se puede tomar esta referencia hasta dónde llegará esa sangre cuando el Señor lo destruya con su pie. ¿Por qué? Porque leíamos un versículo en donde dice que le va a partir la cabeza en dos, tomando la referencia de en Génesis, cuando dijo, en Génesis 3:15, cuando dijo de que Él va a pisar la cabeza, a herir la cabeza de Satanás, y que Satanás heriría, o sea, el hijo de la mujer heriría al Señor en su calcañal, o sea, hablando de crucifixión, como también de la destrucción que va a tener Satanás. Entonces, por eso leíamos ese versículo y lo pasé por alto y no lo dije en el momento. Ahora bien, vamos a leer lo que dice ahora el versículo 24. Dice, ¿vieron tus caminos, oh Dios? Bueno, aquí estamos hablando ya que estamos viendo que el Señor como que si ya estuviera en su santuario,
o sea, el santuario de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y van en una procesión hacia el templo. Dice el 24: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid al Dios en las congregaciones, al Señor. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su sangre, en su congregación, y los príncipes de Zabulón, y los príncipes de Neftalí. Entonces, ¿qué estamos viendo de este versículo del 24 hasta el 28? Dice: en el santuario se ven los desfiles de mi Dios y Rey. Al frente van los carros, seguidos de los que tocan panderos. Los músicos cierran las filas. Los dirige la tribu más joven, que es la de Benjamín, y los sigue una gran multitud. Son los príncipes de Judá, de Zabulón y de Neftalí. Ustedes, israelitas, bendigan a nuestro Dios cuando celebren sus reuniones. Podemos tomar una referencia, para poder entender esto, podemos tomar una referencia de cuando David, después de haber derrotado a los filisteos, llevó el arca que estaba en aquel momento fuera de Jerusalén, porque los filisteos se la habían llevado. Luego la manda a traer, pero porque murió un amigo de él, entonces lo dejan en la casa de una persona que no era israelita. Entonces, pero luego el Señor les hace ver, le hace sentir que tenían que traer el arca para Jerusalén. Y sabemos la procesión y todo lo que hizo. Por eso en este versículo podíamos entender, porque ahí iban de todas las tribus, también iban, aunque en la Valera dice que habían mujeres, sin embargo aquí en la otra dice que no, porque dice, en el santuario se ven los desfiles de mi Dios y Rey. Al frente van los cantores, seguidos de los que tocan panderetas. Los músicos cierran el desfile. Lo dirige la tribu más joven, que es la de Benjamín, y lo siguen una gran multitud. Son los príncipes de Judá, de Zabulón y Neftalí. Ustedes, israelitas, bendigan a nuestro Dios cuando celebren sus reuniones. Entonces, podríamos aplicarlo a ese momento cuando David trae, juntamente con el pueblo, trae el arca hacia Jerusalén para que estuviera ahí para siempre. Ahora, vamos a leer quizás lo que es la última parte del Salmo. Vamos a leer lo que dice el 28 en adelante. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecen dones. Reprime la reunión de gente armada, la multitud de los toros, de los becerros, de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparceré a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, se apresurarán a extender sus manos a Dios. Bueno, hasta el 31, del 28 al 31, estamos viendo que las naciones de los alrededores, o las personas de las naciones que no son israelitas, vienen a reconocer a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en la versión actual: Dios mío, demuéstranos tu poder, déjanos ver la fuerza que has usado para ayudarnos. Dice del 28 al 30, hasta el 32.
Dios mío, por causa de tu templo, los reyes te traen regalos a la ciudad de Jerusalén. Reprende a esa nación que vive solo para la guerra. Parece una fiera entre los juncos, hablando de Egipto. Es como una manada de toros, parece una nación de terneros. Es tanta su ambición por las riquezas que hasta entre ellos se pelean. Egipto te enviará su bronce y Etiopía te traerá regalos. O sea, hasta el versículo 31 podemos ver que las naciones reconocen el poder de nuestro Señor Jesucristo y ahora le traen sus presentes. La siguiente parte, que es la última, del 32 hasta el 35, refiriéndose a la alabanza que toda la tierra le dará a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 32, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz poderosa, dará su voz poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel y su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tu santuario, el Dios de Israel. Él da la fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora vamos a leer en la otra versión. Gentes de todos los reinos, cántenle a Dios, cántenle himnos a nuestro Dios, reconozcan su poder sobre el cielo de Israel, reconozcan su poder. Sobre el cielo de Israel pueden verse su poder y su majestad. Su poder y su majestad. Nuestro Dios va por el cielo como si fuera montado en un caballo y deja oír su potente voz que resuena en el trueno. Dios mío, Dios de Israel, qué imponente te ves al venir de tu santuario. Tú nos das fuerzas y poder. Bendito sea Dios. Entonces, la última parte de este salmo termina con una alabanza a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? Porque esto es lo que sucederá cuando la iglesia esté presente, cuando el primero pues va a librar la iglesia de la mano del enemigo y luego destruirá a todos los enemigos de Israel y los enemigos que se levanten en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos últimos versículos, desde el 31 al 35, o del 32 al 35, son versículos proféticos que tendrán su cumplimiento cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, esté en la tierra de Israel, en la nueva Jerusalén, y venga a reinar por ese espacio de 1000 años. Entonces, por eso digo, este versículo viene siendo un versículo, estos versículos vienen siendo, son versículos que son proféticos. Entonces, mis queridos hermanos, aquí lo que nos toca a nosotros es orarle a nuestro Señor Jesucristo que nos guarde, que nos proteja, que nos ayude de todo problema, de toda situación que ahora estemos viviendo, y que no nos amedrentemos delante de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque la victoria, si nosotros estamos parados en la roca inconmovible que es Cristo, si nosotros estamos pues viviendo o estamos aquí delante de Él para darle honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que Él es en nuestra vida, mire, tengamos por seguro que Él nos librará. Por eso, no nos afligemos por las enfermedades o por la salud de nuestros hijos. Él tiene el control. Entonces, debemos de orarle al Señor, debemos de suplicarle, sí, por la salud de nuestros hijos, máximamente ahora que están algunos hospitalizados por el problema del dengue,
que se está dando pues a nivel nacional con todos los niños y también los jóvenes o adultos mayores. Entonces, orémosle al Señor, que nos dé protección, que nos dé salud, que nos libre y ponga su mano poderosa de sanidad sobre nosotros, porque eso es lo que nosotros necesitamos de Él. Pero no debemos de perder la confianza por la situación difícil, porque sabemos, porque estos versículos, a la verdad, nos están dando una idea, o nos están dando una enseñanza de que en Él, usted y yo, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Cristo de poder. Hemos creído en el Cristo que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todo lugar. O sea, Él no es un Dios que va a estar solo en un país. En este momento podríamos decir, ¿verdad? Al decir que es el Dios de Israel. Sí, pero Él está en Israel y está en todo el mundo, ayudando a quienes, a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que, mis hermanos, espero que algo pues hayamos aprendido de este salmo. Pues le damos por finalizado y prácticamente pues para la próxima estaríamos viendo lo que es el Salmo 69. Así que vamos a dar por terminado lo que es este salmo y vamos a entrar en un momento en oración. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con todos aquellos que hemos creído en tu nombre. Te suplico ahora, mi Señor, que puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre los niños que ahora están hospitalizados, tanto en el Hospital Bloom como en los demás hospitales, Señor, en donde han hecho pues una área, una sala para poder atender a niños. Que te ruego, Señor, que puedas bendecir a sus familias, poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre ellos, sobre sus hijos, para que puedan recuperar su salud y regresar a sus casas, Señor, ya sin ningún problema. Así que en el hueco de tu mano los deposito. Igualmente, Señor, por todos los hermanos que están padeciendo, hermanos, familiares, que están padeciendo de enfermedades terminales o enfermedades, Señor, en las cuales han sido diagnosticados, en donde hay un cáncer, en donde esos dolores o esas llagas, esas manchas, Señor, en sus cuerpos las están haciendo sufrir. Te ruego en el nombre de Jesús que por favor puedas poner tu mano poderosa de sanidad, poner tu mano sobre ese corazón, sobre esa mente, sobre ese cerebro, Señor, sobre ese ojo, esa nariz. Papito lindo, te lo ruego en el nombre de Jesús que pueda quitar aún esos dolores musculares, esos dolores del cuerpo, esos dolores articulares, Señor, de todos aquellos que ahora están padeciendo de este tipo de enfermedades, Señor, en el hueco de tu mano los deposito. Así que desde ya, pues, por todos aquellos padres que están con esas enfermedades, por el virus, Señor, o por la bacteria o por la transmisión del zancudo, que seas tú también obrando, Señor, en la salud de cada uno de ellos. Aquellos que tienen problemas de gripe, Señor, también que pongas tu mano poderosa de sanidad. Igualmente, pues, por aquellos, Señor, que tienen ya problemas de enfermedades crónicas, Señor, que también puedas poner tu mano poderosa de sanidad, como es el caso de la diabetes. Señor, que para el médico no hay ninguna cura, pero sabemos que tú tienes el poder, Señor, para poder limpiar esa sangre, volver a su normalidad y así, papito lindo, poder recuperarte de esta enfermedad que para los médicos, Señor, no hay retroceso. Sin embargo, nos damos cuenta, Señor, que con tu poder tú puedes hacer posible, Señor, que todas las personas que tienen diabetes puedan volver a ser normales, Señor, en cuanto a su glucosa y poder ya no depender de esa insulina que tantos males causa, o sea, las consecuencias que deja ese medicamento. Así que desde ya, Señor, pues deposita en tus manos a cada uno de nuestros familiares por cualquier enfermedad que estén adoleciendo, como también por nuestros hermanos en Cristo, por esas situaciones difíciles que están pasando, Señor, que seas tú el que por favor les ayude. Asimismo, una vez más, por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. Asimismo, Señor, en este momento te voy a suplicar para que toques mentes y corazones de aquellas personas que aún no te han reconocido como Salvador personal, especialmente nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, con todos aquellos, Señor, que tenemos alguna amistad o comunicación, que seas tú, por favor, el que obres en sus mentes y en sus corazones para que puedan repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora
vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Y así, mi Señor, poder gozar de esa alegría, y gozarme, Señor, de estar en tu presencia después de mi muerte en ese reino celestial. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que tengan un buen día, muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga grandemente y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.